Vull comunicar-vos, doncs, que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions. I ho faré amb la mirada posada sempre en allò que sigui millor pel país. És amb aquest criteri que decidiré quan es faran unes eleccions que han de servir per refer el mandat democràtic d'un país cap a la democràcia, justícia i llibertat. Buenas noches. Todos los pronósticos se cumplen. Habrá elecciones autonómicas en Cataluña antes de este verano. No sabemos cuándo, porque antes deben aprobarse los presupuestos autonómicos. Así lo ha anunciado hoy Quim Torra, que convocará elecciones una vez se dé luz verde a esas cuentas. Con esta declaración institucional por sorpresa, Torra ha firmado el acuerdo de divorcio con los republicanos. Las grietas en el separatismo vienen de lejos, pero se han evidenciado con la retirada del escaño al dirigente autonómico. En Esquerra ya han valorado ese anuncio electoral mostrando su respeto por las decisiones de Torra, pero recordándole cuál es su enemigo en común. Entre líneas, los republicanos vienen a decirle que no es a ellos a los que hay que confrontar. Quim Torra lo ha dejado muy claro: no puede existir un gobierno en el que no hay lealtad entre sus socios. No confía en los republicanos y eso hará que midan sus fuerzas en las urnas. Los agricultores han dejado hoy el campo para cambiarlo por el asfalto y clamar contra la crisis que vive el sector. Manifestaciones en Almería, Logroño y Extremadura. Denuncian la baja rentabilidad, los bajos precios y el abandono de los políticos. Las asociaciones reclaman una mesa de negociación en la que esté el presidente Guillermo Fernández Vara. Tenemos unos precios de ruina en todas nuestras explotaciones agrarias, en las explotaciones ganaderas, en nuestras mieles. Es decir, está todo el sector primario inmerso en esta crisis y lo único que pedimos es eso, que se dé una solución definitiva, que ya está bien de arbitrar normativas contra el campo en general. Político de extremo centro, así se define José Manuel García Margallo. El eurodiputado está ahora mismo en el Congreso de los Diputados presentando su nuevo libro. Hasta la Cámara Baja nos iremos en unos minutos. 132 muertos y 6.000 casos confirmados. El balance del coronavirus avanza a pasos agigantados. Las autoridades de Finlandia han confirmado un primer caso de infección con este coronavirus en la región de Laponia. Este miércoles por la mañana, los primeros extranjeros evacuados de la ciudad epicentro del brote han llegado ya a sus países de destino. Nuevo caso de un violador reincidente. Un hombre ha sido detenido en Sevilla tras haber secuestrado y retenido a una mujer en su domicilio durante 3 horas, un periodo en el que la violó. El individuo ya había pasado 25 años en prisión por hechos idénticos. Palestina dice no al acuerdo del siglo, lo llaman bofetada del siglo. Donald Trump había presentado un proyecto de paz en el que se incluía reconocer a Palestina como Estado y cuya capital fuese Jerusalén. El documento presentado en la Casa Blanca también reconocía la soberanía israelí sobre los territorios ocupados en Cisjordania. Protesta del campo español. Cientos de agricultores extremeños han salido a las calles para denunciar la grave crisis de rentabilidad que sufre el sector. Se han producido manifestaciones en Almería, en Logroño y en Extremadura. En esta última iba a celebrarse hoy la Feria Internacional Agroexpo. Iba a ser inaugurado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y por el presidente regional, por Guillermo Fernández Vara, pero finalmente se ha pospuesto. Más de 300 tractores y miles de manifestantes de diferentes puntos de la región han acudido a Don Benito para protestar por los bajos precios y el abandono de los políticos, tanto nacionales como autonómicos. Los datos ponen de manifiesto la mala situación. En el año 2019, los agricultores del aceite de oliva tuvieron que tirar los precios a menos de 2 euros el kilo, o el cultivo de pimentón se redució un 20%.
Ha quedado puesto de manifiesto que el éxito de la convocatoria es total y absoluto, y lo que es lamentable es que los motivos por los que estamos continúan aquí anclándose en el tiempo y siguen siendo los mismos, que tenemos unos precios de ruina en todas nuestras explotaciones agrarias, en las explotaciones ganaderas, en nuestras mieles. Es decir, está todo el sector primario inmerso en esta crisis, y lo único que pedimos es eso, que se dé una solución definitiva, que ya está bien de arbitrar normativas contra el campo en general. Y aparte de la normativa, ya también de dictar esos reales decretos que lo único que han favorecido es lo que todos estamos viendo: más desempleo, más pobreza, más despoblación en nuestras zonas rurales, y que definitivamente hay que dar una solución, que es lo que venimos a trasladar y a pedir aquí. Pedimos que se cree una mesa urgente ya, en la cual tiene que estar el presidente de la Junta, y se aborde el tema, pero no que se aborde el problema, que se empiecen a poner soluciones ya encima de la mesa. Llevamos ya mucho tiempo, muchas reuniones, que estamos cansados de ellas y sabemos que han servido para muy poco. De acuerdo con el Banco de España, el empleo descendió en la agricultura un 3,8% a finales de 2019. Esta cifra ya llevaba ayer al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a pedir explicaciones por la subida del salario mínimo. Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía reglada a la economía sumergida. La realidad es que es un salto tan espectacular en apenas un trimestre, que algo ha pasado. Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo para que lo analicemos y lo veamos. Yo creo que esto no es un problema solo de medias verdades. Todo el mundo tiene su razón. Y cuando el Gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. No puede haber trabajadores de primera ni de segunda. Reunión con Yolanda Díaz, que según la ministra de Trabajo ya había solicitado anteriormente a que se produjese ese anuncio del alza salarial. La titular de esta cartera ha afirmado que los problemas estructurales del campo ya se están atendiendo por parte del Ejecutivo, y se muestra sorprendida con esas declaraciones de Vara. El señor Fernández Vara, igual que muchos otros presidentes, se ha puesto en contacto con anticipación a esta medida, por tanto está a su acceso, me ha felicitado y me ha pedido afortunadamente una reunión, y desde luego al señor Fernández Vara como a los restantes presidentes, que también me he puesto y se han puesto en contacto conmigo, empezando, si me permiten, por el presidente de la Xunta de Galicia, y los consejeros y consejeras, les anticipo ya que a pesar de los escasos días que llevamos, estamos hablando y trabajando incluso en temas interesantes. Por tanto, la petición que ha formalizado el señor Vara es de antes. La de hoy ha sido la primera oleada de protestas. Mañana habrá una histórica manifestación en Jaén por el bajo precio del aceite de oliva. Organizaciones agrarias cortarán entre las 11 y la 1 del mediodía las principales carreteras de la provincia. Se trata de una lucha contra los bajos precios del aceite, que está llevando ya a la quiebra técnica de numerosas explotaciones. Hasta llegar a los cortes se va a producir una marcha por la autovía desde los puntos establecidos, accediendo a la autovía solo en tractores o vehículos con un carril habilitado para ellos. El 75% de descuento en billetes de avión para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla encarece el resto de vuelos. Es la opinión compartida de los gobiernos de las comunidades de las islas y de las ciudades autónomas. Se están estudiando propuestas para tarifas máximas, para poner ese precio máximo como tope. Reclaman medidas para que se puedan garantizar que todos los ciudadanos se desplacen en condiciones de equidad, al tiempo que el descuento para los residentes continúe siendo eficiente. Los gobiernos van a instar al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a asumir los acuerdos de esta cumbre para poder comprometerse en actuaciones concretas. Teresa Rivera telefoneó en persona a Jordi Sevilla para manejar el Consejo de Red Eléctrica. Lo cuenta en exclusiva el diario El Mundo. Las presiones de la vicepresidenta ecológica serían el detonante por el que Sevilla habría presentado su dimisión de la presidencia de la compañía energética. Según desvela este periódico, Rivera se puso en contacto por teléfono el pasado domingo por la noche con el presidente de Red Eléctrica de España para manejar el orden del día del Consejo de Administración que se celebró el martes. Sevilla ha asegurado por escrito que se va por discrepancias.
15 días han pasado desde que los ministros tomasen posesión de sus carteras. Algunos continuaban al frente de sus respectivas sedes ministeriales, otros nuevos entraban y algunos veían cómo tenían que dividir sus carteras en dos e incluso en tres. Fue el caso, aquí lo vamos a ver, de Pedro Duque. El astronauta estaba al frente del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, pero con la conformación de este nuevo gobierno social comunista vio cómo su cartera se rompía en dos. Duque se quedó entonces con Ciencia y Universidades pasó a dirigirlo Manuel Castells. El socialista ya dijo entonces que esta división no le terminaba de convencer. Magdalena Valerio era la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Se cayó de la bancada azul de los ministros y su cartera, al igual que el caso anterior, se quedó dividida en dos. Trabajo fue a parar a Yolanda Díaz y Seguridad Social, Inclusión y Migraciones a José Luis Escrivá. Más ministerios que se rompen, en este caso en tres. María Elisa Carcedo fue ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con el Gobierno de España entre 2018 y 2020. También salió del Gobierno y en su lugar entró Salvador Illa al frente de Sanidad, Alberto Garzón en Consumo y Pablo Iglesias en Derechos Sociales como vicepresidente segundo. El trabajo de una persona, como ven, pasan a asumirlo tres, donde había antes tres ministerios que aunaban todas esas competencias, lo hemos mostrado, ahora hay nada más y nada menos que 7 ministerios. Esto ya de por sí es escandaloso, pero es que ahora donde hay 2 ministros habrá medio ministro. Se van a crear varios organismos para poder coordinar todos estos ministerios entre sí. Es lo que tiene haber creado un ejecutivo a medida, con división de carteras, para así poder encajar a los de Podemos. Este gobierno social comunista nos va a salir muy caro teniendo en cuenta la cantidad de asientos que hay y que va a haber en el mismo. Y esto lo pagamos todos. Más asuntos del día. La nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha concedido su primera entrevista tras conocerse que va a asumir este cargo. Lozano ha patinado un poco, ha dejado entrever su desconocimiento deportivo y ha puesto de manifiesto con sus declaraciones que tiene que ponerse las pilas. Todo a pesar de que ella se define a sí misma como una persona de intelecto. Hay muchas cosas, como creo que es lógico y comprensible, sobre las que en este momento, que todavía ni siquiera he tomado posesión, no tengo criterio. Sobre cuestiones deportivas no han encontrado mucho. Tengo un prólogo sobre diplomacia deportiva, pero tampoco sé por qué tanta sorpresa, porque, por ejemplo, Javier Gómez Navarro tampoco venía del mundo del deporte. Pedro Antonio Martín Marín no venía del mundo del deporte. O sea, no es imprescindible, ¿no? ¿Cómo de aficionada es usted al fútbol, por ejemplo? Pues te diré que precisamente el fútbol no es el que más, aunque he ido como secretaria de Estado de España Global, he ido a ver varios partidos de fútbol, pero yo el deporte que practicaba en la adolescencia era el balonmano. La natación me gusta mucho, ahora practico senderismo, pilates, que ya me han dicho que no es un deporte, pero en fin. Yo soy una persona de intelecto, ¿no? Eso creo que es bastante obvio y no, pero creo mucho en lo de mens sana in corpore sano. Este año tenemos una Eurocopa, y unos Juegos Olímpicos. En Tokio. ¿La Eurocopa? ¿Qué? ¿Que dónde es la Eurocopa? ¿Qué? Se juega la final en Estambul, ¿no? Londres. Londres. Una duda resuelta. Ah, bien. Seguimos con la ronda de polémicas de este nuevo gobierno. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visitado este miércoles Campanillas, una de las zonas más afectadas por el temporal Gloria. Allí ha dejado claras sus preferencias. Una vecina quería hablar con ella, pero Montero le ha afeado que no le dejase contestar a los periodistas. Señora, ya sé que Cataluña no le importa, pero si me pregunta un profesional sobre este tema... Espere, espere. No, pero espere, una cosa no es incompatible con la otra. Si la compañera... Que sí, señora, pero si usted me lo va a poder contar ahora, pero ellos están haciendo su trabajo, no están... Pues muy bien, pero no son dos trabajos incomplementarios. José Guirao deja la política para volver a la gestión cultural. Guirao formó parte del primer ejecutivo de Pedro Sánchez para sustituir a Máxim Huerta en el Ministerio de Cultura y Deporte. Ahora abandona su acta de diputado por Almería. Será sustituido por Indalecio Gutiérrez Salinas, hasta ahora asesor en la subdelegación del Gobierno. Guirao no es el único exministro de Sánchez que ha renunciado a su escaño. Semanas antes que él hizo lo propio la exministra de Justicia, Dolores Delgado, pero en su caso, tras ser propuesta por el Gobierno como candidata para la Fiscalía General del Estado. Vull comunicar-vos, doncs,
que una vegada s'hagin aprovat els pressupostos al Parlament, anunciaré la data de les eleccions. I ho faré amb la mirada posada sempre en allò que sigui millor pel país. És amb aquest criteri que decidiré quan es faran unes eleccions que han de servir per refer el mandat democràtic d'un país cap a la democràcia, justícia i llibertat. Hem d'avançar cap a l'objectiu de culminar el mandat del 1 d'octubre, és a dir, la independència, retrobant-nos tots en la unitat. Quim Torra marca el fin de la legislatura. El dirigente autonómico inhabilitado anuncia que se van a convocar elecciones, pero que lo hará una vez estén aprobadas las cuentas, un proceso que se puede demorar hasta 3 meses. Torra ha perdido toda la confianza en los republicanos después de que se le haya retirado su acta de diputado. Este movimiento sorpresa afianza esa ruptura con Esquerra. Estos afirman que respetan sus decisiones, pero le marcan cuál es el enemigo en común. Desde Esquerra remarcamos que compartimos las conclusiones principales de la comparecencia del presidente Torra, que el país necesita de manera urgente unos presupuestos. Desde Esquerra seguiremos trabajando como hasta ahora en todos los frentes al servicio de todo el independentismo. Y lo haremos también teniendo claro que nuestro adversario no es otro que el Estado. Torra sigue al frente de la Generalitat 48 horas después de que la mesa del Parlamento le haya retirado su escaño. El Partido Popular reclama que se le cese inmediatamente de su cargo y luego se convoque una nueva sesión de investidura. El separatista no está dispuesto a dimitir y parece que el gobierno de Pedro Sánchez tampoco va a tomar cartas en el asunto, por lo que el grupo de Pablo Casado va a acudir a los tribunales para así poder conseguir su propósito. Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas. En este caso, lo que está haciendo el señor Torra es similar a lo que pasaría con un alcalde condenado por corrupción, inhabilitado en sentencia, que decide que no va a dejar la alcaldía. Casos como estos hemos visto, por ejemplo, Marbella, y la Administración General del Estado ha actuado. Por tanto, lo mismo que pasó en la alcaldía de Marbella por un caso de corrupción sentenciado por los tribunales, se debería hacer ahora por un caso de desobediencia sentenciado por el Tribunal Supremo. Emiliano García Paje sigue con su tono crítico contra el separatismo a cuenta de la reforma del Código Penal. El presidente castellano manchego responde hoy a Cristina Narbona, que ayer dijo que esas modificaciones corresponden al gobierno. Solo faltaba a estas alturas que España sea plural y el PSOE sea monolítico, no sea plural. Si el gobierno va a tener voces, pues el PSOE las tiene que tener. A estas alturas, pues mire, yo ya llevo 32 años en esto, no creo que nadie tenga por qué asustarse después de haber vivido como muchos opinábamos y no había ningún problema ni se regaban las vestiduras Felipe González. En la época de Zapatero había comentarios y debates y sensibilidades en el PSOE y nadie se ponía nervioso. Bueno, yo creo que lo que solo faltaría a estas alturas es que el señor Torra pueda decir lo que le da la gana, que pueda aquí hablar de Tochi Chirimundi en las comunidades autónomas y sin embargo en el PSOE quieran imponer una ley de silencio que yo no estoy dispuesto. Y además que tampoco entiendo, que no veo que sea así. La división en el separatismo se ha hecho evidente también en Europa. Carles Puigdemont y Toni Comín han retirado la petición de entrada en el grupo de los verdes de la Eurocámara. Los separatistas se han anticipado al más que probable rechazo de los ecologistas a su entrada. Los verdes debatían hoy mismo si les permitían adherirse o no a su grupo. Puigdemont y Comín han comunicado por carta a los colíderes del grupo europarlamentario que han decidido no involucrarse en ese grupo parlamentario en esta legislatura. En esta misiva, los diputados catalanes argumentaban que renunciaban por un debate interno y por la existencia de serias discrepancias que se han creado entre los miembros de este grupo por su posible incorporación. Los líderes independentistas permanecerán de momento entre los no inscritos, lo cual limita su acceso a recursos, iniciativa política y visibilidad en la Eurocámara. El adelanto electoral sobrevuela la región y el Partido Popular resucita la idea de Catalunya Suma. Los del Partido Popular ofrecen a Ciudadanos concurrir juntos bajo las mismas siglas en las próximas elecciones autonómicas, de las que por el momento se desconoce la fecha. Desean repetir esa fórmula que ya llevaron a cabo en Navarra. Nosotros hace bastantes meses que ofrecimos la posibilidad de hacer Catalunya Suma. Además, siempre defendimos que Catalunya Suma
debía ser el embrión de la posterior España Suma, de una reagrupación del centro-derecha en España, del constitucionalismo en Cataluña. Creemos que por diversas circunstancias, y yo no voy a analizar ahora y ni menos hacer reproches a aquellos con los que ahora mismo quieres llegar a un acuerdo, pero es evidente que la situación política del constitucionalismo no es la misma ahora que hace 2 años. Y por lo tanto, si queremos volver a repetir una victoria electoral del constitucionalismo en Cataluña, ya no se puede ir por separado. Ahora tendríamos que ir juntos, e incluso yendo juntos no sería un escenario sencillo. Tenemos ya conexión en directo con Ignacio Garriga, portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados. Señor Garriga, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Quim Torra anuncia elecciones, pero de momento tiene que aprobar antes los presupuestos. ¿Por qué no las ha convocado ya mismo? Bueno, pues esa es una pregunta que tendríamos que hacerle al señor Torra, ¿no? Efectivamente, nos emplaza a una convocatoria electoral después de aprobar los presupuestos, y es una pena porque al final los catalanes seremos reos de esos presupuestos que han sido fruto de un grupo de partidos separatistas, y por tanto estamos convencidos ya, sin haberlos visto aún, que son presupuestos pensados para el separatismo. Es decir, seguro que dentro de ese entramado de partidas presupuestarias pues veremos, seguro, sin duda, una cantidad enorme de subvenciones a entidades o asociaciones afines al separatismo, y por tanto estamos totalmente en contra de que esta convocatoria electoral se produzca después de aprobar esos presupuestos, ¿no? Yo creo que lo lógico sería convocarlas de inmediato y posponer esos presupuestos que tendrán que gestionar pues seguramente otro gobierno. El Partido Popular va a intentar acudir a estas elecciones con Ciudadanos bajo la fórmula de Cataluña Suma. ¿Están dispuestos desde Vox a sumarse a estas siglas? Bueno, efectivamente Vox no va a estar en ningún caso en ningún tipo de coalición con estos partidos. Vox es el único partido que dice cosas diferentes al resto de partidos políticos representados en el arco parlamentario catalán, y por tanto Vox será y es el único partido que, por ejemplo, plantea la ilegalización de partidos separatistas, cosas que esos partidos no lo aprueban. Vox plantea la eliminación del Estado autonómico, cosa que esos partidos tampoco plantean. Por tanto, Vox es el único partido que está enfrente de esos partidos, de ese consenso progre que va desde Podemos hasta el Partido Popular, y de esta manera Vox será la alternativa social y patriota que se presentará a las elecciones catalanas, y será el único partido que dará la batalla sin miedo, como decimos nosotros, a nada y a nadie, en pro de la libertad, defendiendo la convivencia y enarbolando pues la defensa de la unidad nacional. Eva Granados, del PSC, ha asegurado hoy que ellos no iban a convertir en presidente a un independentista, pero viendo lo que ha pasado en plano nacional y que han colocado como vicepresidente a un comunista con el apoyo del separatismo, ¿resultan estas afirmaciones creíbles? En absoluto. El PSC ha sido un partido, una muleta más del separatismo aquí en Cataluña. Solo hace falta ver el PSOE, cómo se ha apoyado en los partidos golpistas, en los enemigos de la libertad, en los enemigos y en aquellos que han pretendido y pretenden, en el fondo, pues dinamitar esos pilares que sustentan a nuestra nación, ¿no? Yo quiero dejar bien claro que el PSC ha sido el connivente de la situación que vivimos actualmente. El PSC ha sido el gran engañador de muchísimos catalanes que les decían que ellos iban a defender sus derechos, que iban a hacer políticas sociales, que iban a defender pues a todos aquellos españoles que vinieron a vivir a Cataluña, y les han traicionado. Por tanto, el PSC no tiene ningún crédito, es una vez más una táctica electoralista, pero estamos convencidos que si pueden, reeditarán el famoso tripartito y pactarán con Esquerra Republicana, que estamos convencidos que es una de las contrapartidas fruto del pacto con Pedro Sánchez en el Gobierno de la Nación. Pedro Sánchez mantiene su reunión con Quim Torra a pesar de que esté inhabilitado y de que ya se le haya retirado su acta de diputado. Lo marca en una ronda de entrevistas con los presidentes autonómicos. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de esta reunión? Bueno, pues eso seguramente que lo veremos en las próximas semanas, pero sin duda es un hecho insólito, ¿no? Que un presidente del Gobierno se vaya a sentar con un presidente, entre comillas, y sobre todo un presidente ilegítimo, un presidente que debería estar exento de las funciones como tal y por tanto debería estar apartado de la función pública, como ha sido inhabilitado recientemente, ¿no? Es un drama tremendo que el presidente de la Nación pues se siente con un delincuente declarado, con un golpista, y nosotros, como hicimos en su día, pues daremos la batalla, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, social, judicial y políticamente, ¿no? Denunciaremos en todos los foros y de todas las maneras posibles para denunciar este atropello una vez más de nuestras libertades, de la convivencia y del ordenamiento jurídico en definitiva, ¿no? ¿Cómo puede ser que un presidente del Gobierno se pueda sentar con un presidente ilegítimo, que ya no se le puede llamar ni presidente de la Generalidad de Cataluña, que está en absoluta rebeldía, que ha declarado
abierta y claramente, ¿no?, pues su desafío claro y frontal al Estado de la Nación, y por tanto es una reunión que esperemos que no se produzca, que esperábamos que de hecho pues se hubiera suspendido, pero no podemos esperar nada de un presidente como es Sánchez, del presidente Felón, de este presidente que ha usurpado las funciones, el presidente ilegítimo. Así que nada, en definitiva nosotros seguiremos dando esa batalla, demostrando esta alternativa social y patriota que tenemos, y desde aquí pues quiero emplazar a todos los catalanes a darles un mensaje de esperanza, de que en esas elecciones que se convoquen tenemos una oportunidad única y histórica de poner frente al separatismo, de poner el espejo delante y denunciar todas esas mentiras y todos esos atropellos a las libertades y esa voluntad clara de romper el ordenamiento constitucional y el orden civil, en definitiva, ¿no? Por tanto, nosotros seremos la posición más frontal y el único partido que defenderá sin complejos la unidad nacional y la libertad de todos los catalanes frente a Partido Popular y Ciudadanos, que han demostrado pues que no tienen la valentía suficiente ni las soluciones para aplacar a este golpismo que está en absoluta rebeldía. La mesa de negociación pactada por el PSOE y Esquerra está todavía por formar, pero hay un pacto oculto entre socialistas y republicanos por el que han dejado tirado a Quim Torra en el Parlamento. Bueno, el pacto oculto que tienen, sin duda, está claro que era apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y lo que estoy convencido es que en ese pacto oculto está la presidencia del PSC, en este caso de IZ, apoyado por Esquerra Republicana, ¿no? Poco a poco vamos viendo cómo esas traiciones se van poniendo más sobre la mesa, pero está claro que, por un lado, el indulto encubierto, con esa posible reforma que ya han anunciado del Código Penal, es una de las consecuencias, un precio a pagar del gobierno de Sánchez, y seguramente pues otro precio a pagar será la investidura de IZ de la mano de los separatistas y de los golpistas de Esquerra Republicana. Ignacio Garriga, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches, gracias. Albert Rivera ha reaparecido hoy ante las cámaras. Le hemos visto cuando acudía a comparecer en un juicio contra un hombre que le había llamado cocainómano y que le deseó un infarto a través de Twitter. Ambas partes han llegado a un acuerdo de conformidad por el que el condenado deberá publicar una rectificación a través de sus redes sociales y pagarle 2.000 euros. Este dinero irá a parar, será donado a las víctimas del terrorismo. El individuo ha pedido perdón a Albert Rivera por daños y perjuicios causados, comprometiéndose a publicar en las redes sociales el texto del acuerdo. César Cabo, ex portavoz de los controladores, ha declarado hoy en el juicio. Durante la huelga de diciembre del año 2010 fue la cara visible del colectivo. Este miércoles ha defendido que nunca desatendieron sus funciones y que el cierre aéreo por parte de AENA fue una medida que se realizó cuando había controladores que podían trabajar en la sala del centro de control y también en la torre del aeropuerto de Barajas. Asegura que incluso lo dejaron escrito, mostrando su capacidad y disposición para trabajar. El conflicto provocó el cierre del espacio aéreo, la declaración del estado de alarma, con 700.000 pasajeros afectados y unos 5.000 vuelos cancelados. Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Ignacio González por malversación. La Fiscalía considera que infló el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público del canal de Isabel II, la empresa de aguas de la que estaba al frente cuando era el número 2 de Esperanza Aguirre en el Ejecutivo Autonómico, y también le acusa de quedarse con 1.800.000 euros. Se trata de una de las investigaciones derivadas del caso Leza. Pasa 25 años en la cárcel por violación. Según sale, secuestra a una mujer en Sevilla y la viola durante 3 horas en su domicilio. La policía local de la ciudad andaluza ya ha detenido a este hombre de 57 años. Sobre la 1 de la madrugada de este miércoles, una mujer ha denunciado los hechos. Alegaba que la había estado siguiendo hasta la puerta de su casa y que una vez allí se abalanzó sobre ella con un cuchillo y la obligó a subir a la casa. Una vez dentro, el hombre le quitó el móvil, cerró la puerta y guardó las llaves en su bolsillo. La víctima presentaba cortes en las manos debido al cuchillo que tenía el delincuente. A las 2 horas de la denuncia, los agentes detuvieron a este individuo. El mismo ha reconocido que viajó expresamente desde Córdoba a Sevilla con la única intención de cometer esa violación. Los agentes no descartan que hubiera podido intentar agredir a otras víctimas durante la misma noche. Se trata de un violador reincidente, como decíamos, 25 años estuvo en la cárcel por hechos idénticos. Este caso trae polémica, ya que sobre la mesa se pone la cuestión de si es realmente posible la reinserción social de los violadores tras haber pasado por prisión.
pasar 10, 15, 20 años en la cárcel de nada vale si estas personas no tienen un tratamiento psicológico para volver a reingresar en la sociedad. Eso de que estás varios años, buen comportamiento y demás, y sales y aquí no ha pasado nada, pues no, la verdad que no. Falla tanto la normativa existente en este momento como quienes tienen que cuidar de que efectivamente esa persona se pueda reinsertar. No lo creo. Creo que deberían revisar las condenas en España. Creo que es fundamental que no se rehabilitan ni un 5%. Yo creo que las penas deberían ser más duras. Pues que el que delinque una vez vuelve a hacerlo reiteradamente. No creo demasiado en la reinserción de la gente. Creo que deberían de rehabilitarse, pero no deberían de estar donde tienen que estar, en la cárcel, prisión permanente revisable. La madre de Carolina, la pequeña hallada muerta en un hotel de Logroño, no colabora con la policía. La mujer continúa en la unidad de psiquiatría del Hospital San Pedro de Logroño. Lo poco que ha transmitido a los agentes es que la niña ha muerto por causas naturales y que ella no tiene nada que ver. De momento no se ha tomado declaración por escrito debido a que está ingresada. El plazo termina mañana jueves, pero seguramente se va a ampliar. La madre dejó escritas varias cartas, hasta 6 según algunas de las fuentes de la investigación, en las que avanzó sus intenciones de quitarse la vida. Todas estas misivas están ya en manos de la Guardia Civil, pero parecen no ser incriminatorias porque en ningún momento se plasma la intención de hacerle daño a la pequeña. Muere un hombre durante un tiroteo en Salamanca. Ha ocurrido esta mañana en el barrio de San José. Se ha producido entre los ocupantes de 2 vehículos, todos ellos hombres de familias gitanas que ya están identificados a la espera de concretar el autor material del crimen. Varios testigos apuntan a que varias personas encapuchadas se han acercado a un joven que estaba caminando cerca de un parque cuando sostenía a una pequeña y le han disparado. El varón ha recibido 3 impactos de bala, uno de ellos en el pecho, y al parecer ha sido su pareja la que ha tratado de taponarle las heridas de los disparos. Un hombre de 52 años que practicaba senderismo se desorientó. Ha ocurrido en La Prediza, en la Sierra de Guadarrama de Madrid. El Grupo Especial de Rescate en altura de los bomberos consiguió rescatarle. Las coordenadas del teléfono móvil de este senderista consiguieron agilizar las tareas de búsqueda y su posterior localización. Se encontraba en perfecto estado y no ha precisado atención sanitaria. En Perú han sido detenidos 20 fugitivos que estaban siendo reclamados por la justicia española. 2 de las 20 personas detenidas que ya se encuentran en prisión en España por delitos contra la salud pública. De entre los arrestados, uno llegó a aportar en 2 fajas ortopédicas más de 10 kilos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. También hay varios acusados de pederastia y pedofilia. Uno de ellos obligaba a una menor a mantener relaciones sexuales con él y con otros clientes, cobrando una cantidad de dinero desde el año 2005 hasta 2007. Llegaron a cometer 20 robos en una misma noche. Esto sucedió en una localidad en la que acudían siempre a robar en los trasteros. En más de 100 trasteros de Coslada, en tan solo un mes, forzaban las puertas de acceso de los bloques de viviendas hasta llegar a los trasteros, causando numerosos desperfectos materiales. Siempre robaban maquinaria de pequeño tamaño y herramientas, aunque también sustrajeron productos de alimentación y bebidas alcohólicas que posteriormente vendían. Incluso en la noche de Reyes se hicieron con un motín de regalos que tenían las familias guardados para ese mismo día, para esa noche de Reyes. Los agentes comprobaron que habían robado más de 100 trasteros o que incluso se enfrentaron con un vecino que los sorprendió. Los agentes de la Policía Nacional, tras varias denuncias de robo del mismo estilo, han detenido a 4 personas. A las 8 de esta tarde, a las 7, ha comenzado en el Congreso de los Diputados la presentación del libro del eurodiputado José Manuel García Margallo. Hasta allí nos vamos en directo. Patricia Tenorio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alba. Sí, nosotros, Intereconomía, ha estado en la presentación de este nuevo libro, de esas memorias del señor Margallo. En primer lugar, felicidades por esas memorias. Muchas gracias. Dice usted en el título que se considera un político de extremo centro. ¿Hay de eso en nuestro país, señor Margallo? Pues como decía en la canción de Harcha, Libertad sin ira, si no lo hay, sin duda lo habrá.
porque la única fórmula de parar la deconstrucción nacional que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez es con un partido de centro que agrupe a muchos españoles que defienden a su país y a la Constitución, que pueda sustituirle en el gobierno. En Memorias Heterodoxas habla usted de sus hazañas, de cosas desde que es usted pequeño. ¿Le ha quedado algo por contar? Hombre, son 460 páginas. Este libro era un monstruo de unas 1000 que naturalmente ha habido que cortar. Siempre quedan muchas cosas por contar o de desarrollar para que se entiendan mejor, pero la idea sustancial del libro, ¿por qué entré en política? Es muy sencillo de entender: la pasión por España. ¿Cuál ha sido mi obsesión? Evitar un enfrentamiento entre españoles, la resurrección de las dos Españas, hacer una España inclusiva, reencontrarnos con Europa y que España ocupe el lugar en el mundo que le pertenece por derecho. Esas han sido mis obsesiones permanentes y las que me han hecho seguir ya a mi avanzada edad sin pensar ni siquiera en jubilarme, sino desde una segunda línea aportar ideas, escribir esas ideas e intentar difundir esas ideas. Decía usted en una entrevista que este libro de memorias no le iba a gustar mucho a Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Por qué lo decía? Bueno, vamos a ver, porque los medios de comunicación han insistido mucho en las discusiones que yo tuve, en las discrepancias con la vicepresidenta del gobierno. Y es verdad que hubo discrepancias, pero en este libro me he centrado en aquellas discrepancias, en aquellas cuestiones que están abiertas, que están por resolver, que es la modernización de nuestras instituciones políticas, que se nos han quedado un poco viejas, Cataluña, que es la gran cuestión que tenemos encima, esa, y Gibraltar, que es la gran oportunidad histórica que tenemos. Ahí discrepamos. Yo creo que el tiempo me ha dado la razón y que el examen, el diagnóstico de lo que entonces pasó nos puede servir, nos puede ayudar a encontrar la solución en estos momentos. Infinitamente más difícil ahora que entonces, pero siempre posible. Y sobre Cataluña le iba a preguntar, porque es uno de los conflictos que están todavía por resolver, como usted bien dice. ¿Y cree usted que en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez hay espacio para la autodeterminación? Creo que él, en su investidura, en su afán de llegar a Moncloa, ha contraído hipotecas muy gravosas. Yo estoy seguro que él sabe que la sociedad española no va a permitir la autodeterminación, la secesión de Cataluña. Eso lo decía Camboya en el año 1927. Si hubiese un alzamiento separatista catalán, toda España, sin distinción de ideologías, de clases o de edades, se levantaría como un solo hombre a defender la soberanía española, la unidad de la nación, la igualdad de los españoles. En definitiva, yo no concibo una España sin Cataluña como no concibo una Cataluña sin España, y estoy seguro que no lo voy a ver. Y muchos años ha sido usted ministro de Exteriores, 5 si no me equivoco, y últimamente le hemos oído que ha salido en defensa de la nueva ministra de Exteriores, quizá por este conflicto que ha habido, por esa reunión del gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela. Sí. Para ser exactos, lo que hizo un tuit es diciendo que su currículum era un currículum importante, nada más. Y lo que he explicado luego es que espero que la nueva ministra tenga peso político en el Consejo de Ministros. Si el ministro de Exteriores se convierte en un director general de la presidencia del gobierno, que por alejada no puede dirigir la política exterior, vamos mal. Y tiene que tener la suficiente fortaleza para defender lo que han sido los ejes básicos de la política exterior española. Una política de principios y valores, de defensa de la dignidad del hombre, de la libertad, de la democracia representativa, y tiene que tener el suficiente valor para alinearse con los regímenes que defienden la libertad frente a las dictaduras, por difícil que eso sea en un gobierno en que está Podemos, que es un satélite o una sucursal del socialismo del siglo. Yo es que justamente quería llevar esa pregunta a una afirmación que me ha parecido escucharle sobre, que dice que esta reunión con la número 2 de Maduro es un plan que ha urdido Moncloa y que ha ejecutado Ábalos, ¿no? Yo creo, y voy a tener ocasión de comprobarlo porque el día 4 comemos los antiguos ministros con la actual titular, yo creo que la ministra de Exteriores no sabía esto.
Es decir, que esto se tomó a mucha altura, porque esto es un gesto unido al de Bolivia, de mandar una encargada de negocios con encapuchados a la Embajada de México. Unido a esos dos gestos, es un gesto de una extraordinaria gravedad, en cuanto supone un desafío a la política de Estados Unidos en Iberoamérica y a la política de la Unión Europea en Iberoamérica. Al mismo tiempo, se le hace una afrenta a Guaidó, al que le recibe la ministra de Exteriores, no el primer ministro, siendo así que en Europa la había recibido Boris Johnson, Merkel, Macron, etc. Y no se le recibe en Exteriores, se recibe en la Casa de América. Y al mismo tiempo se va a Barajas a advertir a Delcy Rodríguez de que no entre en el territorio Schengen porque puede tener problemas. Estas cosas crean heridas que son muy difíciles de cicatrizar. Y me da la impresión de que Estados Unidos ya ha mandado algún recado. Nos mandó un recado cuando estableció aranceles sobre el jamón, el vino, el aceite. Nos mandó un recado cuando decidieron apresar un petrolero iraní que iba a Siria y no llamaron a la Marina Española, llamaron a la Marina de Gibraltar, lo cual es una bofetada en toda regla. Estas cosas se pagan y en la Unión Europea separarnos nos va a llevar a la irrelevancia. Siempre hemos liderado en Latinoamérica, siempre, y ahora ya no. Pues señor Margallo, para finalizar ya le dejamos que siga usted firmando libros. Por último, si tiene que escoger usted garra política, ¿con quién se queda? ¿Con Mariano Rajoy o con Pablo Casado? Cada uno ha tenido su tiempo y afortunadamente esto no es un matrimonio en que solamente puedas tener una mujer, es decir, puedes escoger los dos. Yo he estado y estoy muy orgulloso de haber servido con Mariano Rajoy. Tengo la tranquilidad de haber manifestado mis discrepancias cuando he creído que debía manifestarlas. Creo que en eso consiste la libertad, que en eso consiste la lealtad. El yes minister lo puede hacer cualquiera. Y ahora tengo enormes esperanzas de que Pablo Casado pueda coger el timón y llevar al Partido Popular a hacer lo que tiene que hacer, para lo que nacimos, que es servir a España. Pues muchísimas gracias, señor Margallo, que disfrute. Pues Alba, esto ha sido el cierre de esta presentación del nuevo libro de las memorias de José Manuel García Margallo. Pues Patricia, gracias y muy buenas noches. Vamos con más asuntos del día. Detenido un hombre por amenazas con atacar a la sede de la Embajada Británica en Madrid. Este individuo realizó varias llamadas telefónicas a la Embajada de Reino Unido, en las que informaba de que atacaría en un plazo de 72 horas. Vertía estas amenazas afirmando que no tenía nada que perder y que no le importaba absolutamente nada. Antes de arrestarle, los investigadores descubrieron que este mismo hombre ya había participado en un hecho similar en el año 2009 contra el consulado británico en Málaga con idénticas amenazas. El detenido era un viejo conocido de la policía por su amplio historial delictivo y usaba 10 identidades diferentes para así poder impedir su localización. Se le imputan delitos de desórdenes públicos y tendrá que mantener una distancia de 500 metros a edificios y personas diplomáticas británicas. ...132 es el último balance mortal que nos deja el coronavirus de Wuhan, un brote que está alterando todo. Europa ya comienza la evacuación de los ciudadanos aislados en esta urbe china e Iberia suspende los vuelos a Shanghái. El caso de Alemania es especialmente preocupante porque allí se ha dado el contagio en personas que no han estado en esta ciudad china. Alberto Soto, muy buenas noches. Sí, y por eso ese caso ha sido incluso el más llamativo. Ya en Alemania se contabilizan 4 casos de contagiados, todos de una misma empresa, con sede en Baviera. Todo ocurría porque les recibían una reunión, una especie de formación de una compañera que venía de China. Ella fue la que trajo el virus a Alemania y se lo contagió a ese primer trabajador. De ese pasó a los otros 3 que ahora hay contagiados. La empresa ya ha tomado medidas, ha cancelado los vuelos hacia otros países y ha implantado el teletrabajo. Hace unas horas también hemos conocido ese primer caso de contagio en Finlandia. Por ello, la Unión Europea está poniendo en marcha medidas, va a repatriar a todos los ciudadanos europeos de nuevo a sus países. En el caso de España, los españoles que no presenten síntomas volarán hacia nuestro país. Aún no se sabe la fecha, lo que sí sabemos es que se mantendrán en cuarentena durante 14 días en un hospital de Madrid. ¿Cuál será? Aún se desconoce ese nombre. Las agencias de viajes por el momento no recomiendan
viajar al país asiático. De hecho, las aerolíneas ya están cancelando esas escalas, incluso Iberia, ese vuelo directo que tiene a Shanghái, ya ha sido interrumpido, al igual que el de British Airways. Más de 130 personas han fallecido ya por el coronavirus en China. Hay más de 6.000 contagiados y más de 60 millones de personas están aislados en el país asiático. Ese es el balance que nos deja el coronavirus hasta el momento. Noches. Un Estado palestino con capital en Jerusalén es el punto estrella del acuerdo del siglo. Así es como se conoce el proyecto de Donald Trump para lograr la paz en Oriente Medio. Un plan que Palestina ya ha rechazado, ya que consideran que solo son migajas. También abre un nuevo frente con Irán, ya que el gobierno iraní lo ve como una traición. Entre vítores, este apretón de manos entre Donald Trump y el primer ministro israelí sella el acuerdo del siglo. Un acuerdo con el que el presidente norteamericano pretende imponer la paz en Oriente Medio. I was not elected to do small things or shy away from big problems. Algo que ambos dirigentes plantean como una oportunidad histórica encaminada a resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. Lo ha anunciado Trump. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. Jerusalén será la capital indivisible y con un gesto decidido, Benjamin Netanyahu asentía a todo lo que decía el presidente. Una solución, dicen, realista, un mapa de territorios que duplica el de los palestinos con una capital en Jerusalén Este. Pretenden lograr la coexistencia pacífica entre los dos estados. El documento presentado en la Casa Blanca reconoce la soberanía israelí sobre los territorios ocupados en Cisjordania, lo que supone una concesión crucial para los hebreos. Este es el mapa que han distribuido desde Washington, que incluye un túnel subterráneo que uniría Cisjordania con la banda de Gaza. El plan contempla una inversión de 50.000 millones de dólares en los próximos 10 años, la desmilitarización de Palestina y una moratoria de 4 años en la construcción de asentamientos israelíes. Un plan de paz para Oriente Próximo que llevaba gestándose 3 años y que hasta ahora ha permanecido en absoluto secreto. El dirigente de México, López Obrador, sortea su avión presidencial. Se trata de un Boeing 787 adquirido en 2015 con un coste millonario. Se va a sortear entre los que compren un boleto sobre el que ahora mismo están trabajando. Habrá seguramente 6 millones de números. Cada billete tendrá un coste de 500 pesos, es decir, 26 dólares. El mandatario ha recordado que el dinero que se obtenga con la venta de ese avión se va a usar para la compra de equipo médico. Bueno, porque esto va a ser historia. Esto es una causa célebre. Dicen los de la lotería que sería un magno sorteo. O sea, porque sí, es algo muy grande, grande, grande. Entonces, eso es lo único. Ya tenemos, por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto, que se los vamos a mostrar. El Pozo Alimentación se alía con Antonio Resines para promocionar su nueva marca, edición 1954. Una nueva gama de alimentos que incluye productos cocidos y la Imperial Clásica. Esta nueva marca tiene su origen en la fecha de nacimiento de la compañía El Pozo Alimentación, coincidente con la del conocido artista. El mensaje de la campaña Yo nací en 1954 destaca que en los últimos 66 años muchas cosas se han cambiado, se han producido muchos avances tecnológicos. Hemos cambiado el estilo de vida y hemos incorporado hábitos nuevos en nuestras vidas, pero las cosas importantes, como poder consumir alimentos nutritivos, saludables y de confianza, eso no ha cambiado. Edición 1954 está compuesta por jamón cocido extra, jamón cocido braseado y pechuga de pavo braseada, soluciones de alimentación que comparten varias características, tales como sus altos contenidos de carne, el origen 100% natural, nacional de las materias primas utilizadas para su elaboración y que en todas las referencias comercializadas las recetas han sido mejoradas. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, volvemos mañana a las 8:30. Gracias y muy buenas noches.